Primera entrevista del programa, estamos en esta oportunidad con Miguel Ángel Martín, él es profesor de finanzas de ESAN y le hemos invitado esta noche para conversar justamente de finanzas, de cómo está el sistema bancario, qué está ocurriendo, ahora que mostrábamos cifras justamente anoche en todo caso, de cómo se están comportando los montos usados en cuanto a tarjetas de crédito por un lado, y también en cuanto a lo que deben ser los créditos, o en todo caso la cartera pesada de los bancos, que al parecer se está incrementando de forma... Hay quienes comentan que un poco alarmante, así que esos temas conversaremos en los siguientes instantes con el señor Martín. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto estar por acá. A ver, en días pasados estuvimos en un programa de aquí del canal con el señor Juan José Martans y él explicaba que efectivamente se estaba produciendo una especie de relajamiento de parte de los bancos, que los bancos estaban muy sueltos en brindar créditos, que no estaban pidiendo ningún tipo de información a los clientes, en una suerte de competencia para ver quién está dando más que el otro. Y claro, estamos en una campaña, digamos, de fin de año en que normalmente esto ocurre, tanto a nivel de créditos como a nivel de tarjetas de crédito, en cuanto justamente al uso o en todo caso el incremento de las líneas crediticias de las tarjetas de crédito. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué está ocurriendo? Recordemos que ya el señor Michael Porter, en el CADE, en el último CADE ya había hablado e inclusive dejó entrever que estaba ocurriendo aquí a nivel local una burbuja financiera, pero vinculada al tema inmobiliario. Sí, vamos a ver, cuando estamos hablando del tema de crédito, aquí en el Perú estamos en un mercado emergente. Entonces está habiendo una madurez del crédito, es decir, los bancos antes solo prestaban a nivel socioeconómico A, entendiéndose por aquel, pues aquellas familias que tienen ingresos superiores a 6.000, ahora 6.400 soles, pero a lo largo de los años lo que han ido ha sido ampliando el rango de personas a las cuales le prestan. Entonces esa madurez del crédito hace que las cifras vayan creciendo, es lógico, ¿no? El problema es si eso se da de una forma laxa o se está dando haciendo pues las restricciones del caso, ¿no? Y ahí es donde es muy importante que se averigüe qué está pasando. Si nos vamos desde un punto de vista político, nosotros cogemos la fórmula del PBI y el valor agregado más importante de esa fórmula del PBI es el consumo. Correcto. Es decir, a nivel político, ¿no? Si yo quiero en épocas de crisis que además esa formulita me refleje un crecimiento económico, todo lo que sea potenciar el consumo y si a eso ayuda el crédito, que por supuesto ayuda el crédito al consumo, tarjetas de crédito, etcétera, pues indudablemente va a mejorar la foto. El problema viene en qué nos deparará esto a futuro con las altísimas tasas de interés que tenemos y también con el problema de indexación de créditos hipotecarios a tasa variable. Ahí es donde yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Y cuando el señor Porter hacía referencia a eso, que yo ya llevo diciéndolo hace varias semanas, ¿no? Este tema, es decir, tenemos todo un problema de indexación de los créditos hipotecarios a tasa variable. Si quieres te pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Imagínate una propiedad que te cuesta 100.000 dólares, 100.000 soles, a 30 años al 12%. Entonces, la cuota que nos sale al 12% de tasa de interés es de 1.000 soles. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema. El problema viene si los bancos ahora dicen, yo no te voy a dar una tasa de interés de 12, sino te voy a dar una tasa de interés a la Limabor. A la Limabor, ¿qué significa? Que se va a ir ajustando en función a lo que suba. Entonces todo ha sido muy bonito porque las tasas, debido a todo este problema que ha habido en Estados Unidos y en Europa, han caído. Entonces aquí también, aquí han caído las tasas. Entonces, esa persona que sacaba ese crédito, el cual no tenía una cuota de 1.000 soles, 1.000 dólares para una propiedad de 100.000 dólares, 100.000 soles, ¿ok? Resulta que con el abaratamiento de 12 a lo mejor a 7, nos encontramos que la cuota baja a 650. No dirá, oye, es maravilloso. Es el mundo perfecto. Pero ahora yo te digo, tú imagínate que ahora comprar una casa ya no te cuesta 1.000 soles al mes, sino te cuesta 650. ¿Eso qué impacto tiene en el sector real, en la economía? Un abaratamiento de la casa, un abaratamiento del precio de la casa a crédito. Entonces te incrementa la demanda y un constructor se hace esta pregunta. Oye, hace 2 años me compraban una casa, ¿no?, que costaba 100.000 a 30 años, con una cuota de 1.000 por mes, ¿ok? Ahora la cuota ha bajado a 600.
vamos a hacer el cálculo de qué precio le tendría que poner a la tasa para que ya no sea la cuota de 650, sino que sea la cuota que tenía hace 2 años, de 1.000. Y resulta que el precio de la casa sube, aquí he hecho el cálculo, a 150.000. Es decir, de 100.000 a 150.000. Es decir, es como los bonos. Si baja el rendimiento de un bono, el precio del bono sube. Aquí tenemos lo mismo. Eso fue lo que se dio en Estados Unidos. En Estados Unidos las tasas estaban, en el año 2002, 2003, en 6% y ahí caen a 1%. Hay 5% de tasa en bajada. Con lo cual se da toda una subida de las propiedades. Y es más, la gente dice, oye, yo meto mi dinero en el banco ¿y qué gano? Gano un 1%. Sin embargo, veo que de un año para otro una casa sube un 20, un 25. ¿Dónde hay que meter el dinero? Las propiedades. Entonces ahí ya tienes un efecto adicional a la burbuja provocada por el efecto de la economía financiero, sino también especulativo. Aquí hemos tenido lo mismo. Aquí resulta que tenemos 2 factores clave. Uno, las propiedades están en dólares, ¿ok? Con lo cual una persona que a lo mejor el INCE compraba una casa en 100.000, ¿no? Ahora ha habido una bajada del tipo de cambio. Si hace 5 años, pongamos un ejemplo, estaba en 350, le costaba 350.000 soles. Si ahora está en 280, esa persona va a vender su casa en 100.000 dólares. Ni hablar, le aplica la depreciación. Y ahí tenemos un 30%. Y si después hacemos el cálculo, tenemos otro 30-40% provocado por tasa de interés. Correcto, pero a eso justamente ya porque de pronto, así como usted ha hecho ese ejemplo, también vemos ya en el ámbito, digamos, de las mismas inmobiliarias, que efectivamente dicen pues, que el precio del metro cuadrado subió en la capital, que es parte, digamos, de la oferta y la demanda, que en cierto modo como no hay suficiente número de terrenos para poder construir, obviamente el precio del metro cuadrado se incrementa. Y digamos, y es una explicación que dan ellos. Pero en realidad, efectivamente, vemos primer efecto en cuanto justamente al tema de los créditos digamos, hipotecarios, que es un primer tema del cual quería conversar con usted. El segundo tema del cual justamente era parte de esta entrevista, era respecto a esta información de la cual justamente hemos comentado ya respecto que desde enero a septiembre estamos viendo que la cartera trazada total, ¿no es cierto?, en el sistema bancario ha crecido en casi 18%, casi duplicando al nivel de crecimiento, por ejemplo, al ritmo de crecimiento de los créditos vigentes. O sea, algo está pasando acá. ¿Qué está pasando justamente en cuanto, en general, ya a la política de crediticia de los bancos? ¿Qué está pasando? Preguntaba, ¿se están relajando? ¿Hay mucha expectativa? ¿No están controlándose? ¿El supervisor está actuando o está viendo las cosas con normalidad? ¿Qué creo que es lo que está pasando? Vamos a ver, nosotros nos encontramos con todo un tema de bonanza económica, con recursos que tienen los bancos, y también los bancos se encuentran con un problema. Antes ese excedente de recurso económico, porque ellos captaban al 0, al 1% por las tasas ¿no?, que aplican a las grandes empresas y las cuentas sueldo, ¿no?, que no vamos a hablar ahora de eso, pero la tasa de fondeo de los grandes bancos. Y recuerda que cuando estamos hablando de los grandes bancos, ¿no?, 4 bancos tienen el 85% de los depósitos, ¿no? Entonces esas tasas de fondeo son bajísimas. Y antes decían, mira, ¿sabes qué? Si me sobra, lo meto en certificado de depósito del BCR. ¿Ok? ¿Y cuánto gano con certificado de depósito del BCR? Un 6%. ¿Ok? Eso terminó. ¿Terminó por qué? Porque desde el año 2008 el BCR también lo que hizo fue, para combatir la crisis internacional, empezar a bajar la tasa de interés aquí. ¿Que ha tenido sus efectos? Sí, ha tenido sus efectos. Pero entonces los bancos dicen, oye, mira, yo tengo que colocar este excedente de tesorería. ¿A quién coloco? Grandes empresas. A las grandes empresas, una grande empresa aquí en el Perú consigue tasas más baratas que en Estados Unidos. Pero claro, dice, oye, en este momento, ya llevamos tiempos así porque hay un exceso de liquidez. ¿Ok? Pero entonces dice, oye, pero también tengo aquí